Bienvenidos al avance del capítulo 85 de la telenovela Trampa de Amor. La fiesta seguía desarrollándose en un ambiente de música, baile y celebración. Ice y las demás estaban decididas a disfrutar al máximo aquella salida que consideraban una recompensa por haber ganado la votación. Mientras que Eren, Volcan y Mete permanecían en el mismo lugar observando todo con atención, en medio de la diversión un joven que también asistía al evento comenzó a acercarse al grupo de mujeres mientras bailaba. Su presencia no pasó desapercibida para los tres hombres, quienes reaccionaron de inmediato. Antes de que pudiera integrarse a la conversación o compartir el baile con ellas, Keren, Volcan y Mete se interpusieron y lograron apartarlo, dejándolo completamente fuera de la situación. Tras asegurarse de que el desconocido ya no representaba una molestia, Keren caminó directamente hacia Ace y le manifestó que debía comprender algo importante. Según él, aquel lugar ya estaba bajo control de ellos y por lo tanto no veía ninguna razón para que continuaran quedándose allí durante tanto tiempo. Ace, lejos de mostrarse impresionada por esas palabras, respondió que no entendía a qué se refería. Le recordó que ella y sus amigas habían salido precisamente para celebrar su victoria y que no tenían intención alguna de abandonar la fiesta antes de tiempo. También dejó claro que seguirían bailando y disfrutando de la noche porque era exactamente para eso que habían salido. Al comprobar que no conseguiría convencerla, Keren optó por regresar junto a Volcan y Mete. Sin embargo, no tardó demasiado en sentirse incómodo con la situación. Ver cómo las mujeres seguían divirtiéndose mientras él permanecía observando terminó agotándolo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Finalmente decidió acercarse nuevamente a Ace y le pidió que hablaran un momento lejos del ruido. Ella intentó rechazar la propuesta porque prefería continuar disfrutando de la música, pero la insistencia de Keren hizo que aceptara apartarse unos minutos para escucharlo. Cuando estuvieron a cierta distancia del resto, Ace le preguntó directamente qué era tan importante. Keren aprovechó la oportunidad para expresar lo que llevaba rato pensando. Le dijo que no le parecía lógico que toda aquella situación hubiera alcanzado semejante nivel únicamente por culpa de la lista que había elaborado Mete. Ice respondió inmediatamente que el problema no había surgido por la lista en sí, sino porque él había defendido aquellas ideas desde el principio. Keren negó esa acusación y trató de aclarar su posición. Explicó que nunca había dicho que estuviera completamente de acuerdo con todo lo que aparecía escrito allí. Según él, únicamente había comentado que algunos puntos le parecían razonables y nada más. Después cambió ligeramente el rumbo de la conversación y admitió que tampoco le gustaba la actitud que ella estaba mostrando durante los últimos días. Aquella conversación hizo que Ice reaccionara de forma defensiva. Le preguntó si lo que esperaba era que ella aceptara todas sus decisiones mientras él conservaba el derecho de hacer lo que quisiera sin rendir cuentas a nadie. Las palabras de Ice provocaron un visible malestar en Keren. Molesto por la interpretación que ella hacía de sus intenciones, le preguntó si realmente pensaba que él era una persona tan egoísta y tan poco considerada. Ice le respondió que no se trataba de verlo como alguien malo, pero tampoco podía ignorar todo lo que había hecho por él. Le recordó que había permanecido a su lado incluso cuando sabía perfectamente que aquel matrimonio era una farsa y que aún así había luchado constantemente por mantener la relación y apoyarlo en cada situación complicada que habían enfrentado juntos. Keren se quedó sin argumentos durante unos instantes y fue entonces cuando comenzó a notar con más claridad el estado en que se encontraba Ice. Su manera de hablar, su comportamiento y su insistencia en seguir de fiesta le hicieron comprender que había bebido bastante más de lo habitual. Preocupado por ello, decidió dejar a un lado la discusión y le propuso regresar a casa. Ice rechazó la casa de inmediato. Le dijo que no tenía ninguna intención de marcharse porque todavía quería bailar y continuar disfrutando de la celebración. La negativa terminó despertando el orgullo de Keren. Incapaz de convencerla y molesto por su actitud, decidió actuar con la misma terquedad. Si ella se quedaba, entonces él también permanecería allí. Mientras tanto, el resto de las parejas parecía encontrarse en una situación completamente distinta. Gonka y Volcan habían dejado atrás gran parte de las tensiones provocadas por la disputa de las listas y comenzaban a recuperar la complicidad que siempre los había caracterizado. Algo parecido ocurría entre Mete y Yelis, quienes poco a poco parecían reducir la distancia emocional que los había separado durante los últimos días. Fue entonces cuando Keren y Ice observaron a su alrededor con más atención. Al hacerlo se dieron cuenta de que todas las demás parejas parecían haber encontrado la forma de reconciliarse o al menos de dejar atrás sus diferencias por una noche.
En contraste, Keren y Ace seguían separados por una discusión que ninguno de los dos parecía dispuesto a abandonar. Aquella realidad quedó expuesta ante sus propios ojos y los obligó a reconocer que de todas las parejas presentes eran los únicos que continuaban aferrados a un conflicto que había comenzado por una simple lista y que sin darse cuenta había terminado convirtiéndose en algo mucho más personal. Horas más tarde, cuando la fiesta finalmente terminó, Keren llegó a la casa acompañado de Ace. Durante todo el trayecto estuvo pendiente de ella, procurando que no tropezara ni perdiera el equilibrio, ya que el alcohol seguía haciendo efecto. Apenas cruzaron la puerta, Ace comenzó a caminar de un lado a otro por la casa con una energía descontrolada. En varios momentos alzó la voz y empezó a llamar a Musin repetidamente, como si quisiera encontrarlo de inmediato para contarle algo importante. Keren intentó detenerla antes de que despertara a toda la casa y le pidió que hablara más bajo, recordándole que a esas horas probablemente todos estaban durmiendo. Mientras trataba de controlar la situación, no se dio cuenta de que desde cierta distancia Julia observaba atentamente cada movimiento. La escena despertó nuevamente las dudas que llevaba tiempo acumulando. Al ver la cercanía entre Keren y Ace, volvió a preguntarse si realmente ella estaba embarazada o si por el contrario apenas estaban planeando tener un hijo. Las palabras que había escuchado anteriormente seguían rondando su cabeza y no conseguía encontrar una explicación convincente. Mientras tanto, Keren seguía intentando acompañar a Ace hasta su habitación. Ella se mostraba cada vez más cariñosa y buscaba constantemente acercarse a él. Esa actitud terminó alegrándolo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Viéndola tan afectuosa, le sugirió que dejaran de recorrer la casa y fueran directamente a descansar. Sin embargo, Julia continuaba observándolo desde lejos, incapaz de apartar sus sospechas. La idea de que Musin hubiera hablado sobre un supuesto bebé entre Keren y Ace seguía inquietándola profundamente. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Cerca de allí alcanzó a ver unos documentos que parecían haber quedado olvidados. La curiosidad pudo más que la prudencia y decidió tomarlos para revisarlos. Al principio no comprendió exactamente lo que estaba leyendo. Sin embargo, a medida que examinaba las hojas con más detenimiento, descubrió información relacionada con la compra de un local que pertenecía al padre de Ace. Aquello despertó aún más preguntas. No lograba entender por qué Musin habría decidido adquirir aquella propiedad. Poco a poco comenzó a interpretar los documentos desde otra perspectiva y convencida de que estaba uniendo las piezas correctamente, creyó comprender toda la situación. En su mente aquello explicaba muchas de las actitudes que había observado durante años. Ace ya había llegado a la habitación. Se sentó frente al espejo y permaneció observando su reflejo durante varios segundos. El cansancio, las emociones acumuladas y el estado en que se encontraba hicieron que comenzara a debatir consigo misma. Una parte de ella se preguntaba si estaba actuando correctamente y si realmente era buena idea acercarse tanto a Keren después de todo lo que había ocurrido entre ellos. Sin embargo, otra parte de su pensamiento le recordaba que todavía no habían solucionado sus diferencias y que quizá al día siguiente todo volvería a ser igual. Imaginaba incluso que Keren terminaría saliendo nuevamente con sus amigos mientras ella permanecía sola en casa. A pesar de esas dudas, poco a poco terminó convenciéndose de que las cosas podían mejorar. La idea de ser feliz junto a Keren comenzó a imponerse sobre sus inseguridades y al final decidió aferrarse a ese sentimiento. Por otro lado, Julia se dirigió a su habitación todavía impactada por lo que acababa de descubrir. Sin perder tiempo buscó a Samet y le mostró los documentos que había encontrado. Convencida de haber descubierto algo importante, le explicó que ahora entendía perfectamente por qué Musin sentía tanto aprecio por Ace. Según su interpretación, Keren y Ace estaban destinados a estar juntos, a terminar juntos desde que eran niños y aquellos documentos parecían demostrarlo. Samet escuchó toda la teoría con evidente escepticismo, le pidió que dejara de imaginar cosas y trató de hacerle ver que probablemente estaba sacando conclusiones precipitadas. Además le recordó que no debía ir revisando ni transportando documentos ajenos como si no tuvieran importancia, especialmente cuando se trataba de asuntos delicados y privados. Después de decirle aquello, decidió retirarse y dejar la conversación por terminada. Sin embargo, Julia no logró tranquilizarse. Cuanto más pensaba en lo que había visto, más convencida estaba de que detrás de todo existía un secreto mucho mayor. La desconfianza terminó imponiéndose a cualquier otra consideración, temiendo que los documentos desaparecieran o que más adelante necesitara pruebas de lo que había encontrado. Sacó discretamente su teléfono móvil y tomó varias fotografías de las hojas antes de guardarlas nuevamente. De esa manera, si sus sospechas resultaban ciertas, tendría algo
con lo que respaldar sus conclusiones en el futuro. Por otro lado, Keren entró a la habitación convencido de que, después de todo lo ocurrido durante la noche, finalmente podría pasar un momento tranquilo junto a Aice. Ella misma lo llamó y le pidió que se acercara a la cama. Aquellas palabras fueron suficientes para que Keren olvidara cualquier discusión reciente. Sin pensarlo demasiado, se acercó con una sonrisa y dispuesto a acostarse a su lado. Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba bien, Aice cambió de actitud de forma completamente inesperada. Apenas unos segundos después comenzó a reclamarle espacio y le exigió que abandonara la cama porque quería dormir sola. Keren se quedó inmóvil, incapaz de comprender qué acababa de ocurrir. Intentó entender el motivo de aquel cambio tan repentino, pero Aice ya no estaba interesada en seguir hablando. Al final, resignado y sin otra alternativa, recogió algunas cosas y terminó instalándose en el sofá para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, Samet se encontraba atento a la llegada de su padre. En cuanto lo vio aparecer, aprovechó la oportunidad para entregarle los documentos que Julia había encontrado la noche anterior. Musin reaccionó de inmediato al reconocerlos. Durante un breve instante se mostró nervioso, aunque intentó ocultarlo lo mejor posible. Agradeció a Samet por habérselos devuelto y trató de minimizar la importancia del asunto, asegurando que se trataba únicamente de documentos antiguos que ya no tenían relevancia. Aun así, la preocupación reflejada en su rostro dejaba entrever que aquellos papeles significaban mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Más tarde, Keren y Aice salieron juntos para atender algunos asuntos. Se encontraron inesperadamente con Mete y Yelis. La pareja se mostró especialmente emocionada y les comunicó la noticia que llevaban tiempo esperando compartir. Ambos los invitaron personalmente a su boda y expresaron su deseo de que asistieran al evento. Keren los felicitó y les dijo que le alegraba verlos tan felices. Sin embargo, no tardó en añadir un comentario que cambió ligeramente el ambiente. Señaló que era bueno ver matrimonios felices porque no todos podían decir lo mismo. Ahí se comprendió perfectamente a quién iba dirigida aquella observación. Aunque mantuvo la compostura delante de sus amigos, no pudo evitar sentirse incómoda. Keren percibió inmediatamente el cambio en su expresión y comprendió que había tocado un tema que ella prefería evitar. Mientras tanto, Musin seguía inquieto por la aparición de los documentos. Apenas tuvo un momento de privacidad, se encerró en su habitación y tomó el teléfono. Sin perder tiempo, se puso en contacto con su abogado y le pidió una reunión urgente. Su tono dejaba claro que no quería esperar más y que necesitaba hablar personalmente sobre aquel asunto cuanto antes. Horas después, Keren y Aice llegaron juntos a la empresa. Durante el trayecto, Keren intentó dejar atrás las tensiones recientes y volvió a sacar el tema de la famosa lista que había provocado tantas discusiones entre ellos. Le comentó que, visto en retrospectiva, todo aquello había sido una tontería y que lo mejor sería olvidarlo de una vez por todas. Sin embargo, Aice no compartía esa opinión. Le recordó que la votación se había realizado de forma justa y que ella había ganado limpiamente. Por esa razón no veía ningún motivo para renunciar a lo que había conseguido. Keren comprendió entonces que, aunque intentara dar por terminado el asunto, Aice todavía no estaba dispuesta a pasar página tan fácilmente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.